Otra ensalada rusa cocinándose en los estudios de Casa Yerbal. Yo soy Efra y acabo de patear la luz como hago siempre en los inicios para darle a esto una emoción extra. Está Betania, junto a mí estarían en los controles y hoy una invitada especial en esta ensalada rusa. Tati Español está con nosotros, le agradecemos la visita, le agradecemos que esté aquí. Ella es divulgadora y toca... Vamos a hablar hoy de sexualidad, de vínculos sexoafectivos y vamos a llevar la charla a rincones que tal vez en este espacio, Betania, no hemos llegado todavía. Todavía no hemos andado, renovado placer de estar acá de nuevo, así que, y hoy siento que tenemos que poder meternos un poco en el juego de hablar algunas cosas que no hablamos cotidianamente, ni en el stream, ni en general, aprovechando la presencia un poco de Tati. Bueno, Tati, hablábamos en la previa de qué vamos a hablar, ¿no? De toda tu trayectoria. Para quienes no la conocen, es una divulgadora en cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con lo vincular, coordina grupos, tiene un newsletter también, después vayan a chusmear sus redes sociales y demás. Pero a mí hay algo que me gusta mucho de lo que haces, es que, digamos que esta idea de poder conectar el sexo con el placer, ¿no? Que parece, o sea, es una redundancia, no es una redundancia. Yo te diría que a priori no es una redundancia. Pero contame, a mí hay algo de eso que haces que me parece que está piola, ¿no? Sí, si lo pensás 2 segundos, la educación sexual que tuvimos tiene más que ver con la reproducción, con el ciclo menstrual, con los cambios que puede haber en nuestro cuerpo, ¿no? Con la pubertad y no con el placer. La sexualidad está orientada a la reproducción e incluso la única forma que tenemos de prevención es la que previene el embarazo, no la que previene las enfermedades de transmisión sexual o un montón de cosas. Hoy vivimos en una sociedad que encima tiene como esa doble vara porque el sexo se nos usa hasta para vendernos un par de zapatillas, pero a la vez también sigue siendo un tema tabú del cual nadie habla y que tiene mucho más que ver con cumplir mandatos que con disfrutar generalmente. Y hay algo que está bueno, que es que esta idea de que el sexo un poco vende de alguna manera o está industrializado, mercantilizado y demás, pero el placer pareciera que no tanto, ¿no? Como que hablar de placer es como... Si ya lo disfrutás es como mucho, ya no me sirve para venderte algo. Sí, total. Si mirás cualquier página de porno mainstream tradicional, el más buscado, el más mirado, no ves caras de placer, muchas en general, ¿no? Generalmente hay incluso una mezcla entre el placer y el dolor, que para un montón de gente puede ser interesante, pero que esa sea la única mirada que hay sobre ese tema, que sea lo único que vemos, lo único que podemos visualizar, hace que parezca que siempre el placer estuviese mezclado con el dolor. Si miramos las caras realmente del porno, de las pelis, tienen mucho más que ver con el dolor, con una performance, con algo a esto que decía antes, a cumplir, a hacer, que con realmente jugar, conectar con el leotre, divertirse, probar, tocar botones, ver qué pasa, ¿no? Sino más cumplir un guioncito que ya está armado y que gira en torno a la reproducción. Y esto del placer, ¿cómo lo definirías o cómo crees que, digamos, o sea, nos podemos acercar a un lugar más placentero desapegaditas de los mandatos? Es difícil, creo que tiene que ver con la asertividad, ¿no? Con poder pensar realmente qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, qué es lo que disfrutamos y no qué es lo que hay que hacer o qué es lo que está bien hacer. Lo que pasa es que también hay que encontrar gente que esté en esa sintonía y no tanto en la de cumplir. El placer, si lo pensamos, es como un devenir del deseo también, ¿no? Yo creo que el mayor problema que nos lleva a que el placer devenga como deviene es el deseo. El deseo vivimos en una sociedad que el deseo está completamente moldeado, torneado alrededor de ciertos estereotipos y la obtención de encontrar esos estereotipos, encontrarse con gente que se encuadra dentro de esos estereotipos es el deseo, ¿no? Y en realidad el deseo es mucho más genuino, propio, personal de cada uno. El problema en todo es la estandarización, el creer que funciona igual para todos. Claro, que hay un único deseo y que está estereotipado de acuerdo a quién sos y demás. Sí. Hay algo que a mí me parece interesante, pensando un poco en la búsqueda personal, ¿no? En cómo cada una se acerca a su deseo.
que es en la historia propia, digamos, con ese deseo. Sí. Pienso, no sé, qué sé yo, en ese deseo, cómo aparecía en la infancia, ¿no? En los primeros años, cómo aparece en la adolescencia y cómo aparece después en la juventud y en la adultez. ¿Qué te fue pasando a vos con esto? Porque vos ahora te dedicás a un poco a trabajar estos temas, pero ¿qué te pasó a vos con eso, digamos, con tu propio deseo? ¿Cómo fue apareciendo? Uy, bueno, no sé. Yo siempre fui una persona bastante conectada con el deseo, creo. No solo con el sexual, con el comer, disfrutar de algo, pero siempre, como todas las personas que hemos nacido socializadas como mujeres al nacer, ese placer estaba muy cercenado, ¿no? Como no haces el ejercicio que a vos te gusta hacer, sino el que te hace adelgazar, no comes la comida que vos disfrutás comer, sino la que no te hace engordar. No tenés el sexo que se trata de disfrutar y que es chancho y cochino y le pasan cosas, sino que tenés el que es correcto y hace que tu panza se vea chata o no se te vean las estrías o no se te vean no sé qué. Entonces, por lo menos mi recorrido sobre el placer siempre fue como lo siento como una guerra entre dos fuerzas, ¿no? Una muy expansiva de querer averiguar, probar, hacer, sentir, y una muy opresora que es la sociedad y la cultura en la que vivimos, que no nos permite ni siquiera ver las cosas que podemos desear. Si yo hoy, al borde de mis 40, me doy cuenta de lo que realmente siempre me gustó, durante mucho tiempo no estuvo ni delante de mis ojos. Entonces es muy difícil acceder al deseo. Eso nos pasa a las mujeres que nos gustan otras mujeres o las lesbianas. Es muy difícil acceder a la visualización de tu propio deseo, ¿no? Ahí todo el tiempo, la sociedad está todo el tiempo diciéndote no, lo que te gusta es otra cosa. Y incluso para las mujeres heterosexuales, cis, monógamas y todo también. Como que aparece tardíamente, ¿no? Esta idea del deseo o de visualizar ese deseo. Por lo menos, o sea, en lo personal me pasa eso, ¿viste? Que quizás esta idea de poder ser más consciente de mi deseo apareció después de los 30, digamos. O sea, y fui adolescente, fui niña y pasé una juventud también, a mi entender, plena, pero bueno, como que había algo ahí que estaba siempre cercenado, ¿no? Es que las personas que nacemos socializadas como mujeres somos personas torneadas en los deseos ajenos, no en los propios, ¿no? Sabemos enseguida cómo hacerle sexo oral a la otra persona, pero no tenemos ni idea cómo tocarnos. Estamos todo el tiempo moldeadas para dar placer, no para recibirlo. Al contrario, hay mucha culpa en recibir y solo recibir placer y no estar todo el tiempo siendo una geisha que cumple con el otro. Pero con las generaciones, porque venís haciendo encuentros, talleres de 2018, ¿no? Por ahí, o un poquito antes, ¿te pasa que con las nuevas generaciones es igual o ves que hay una mejora en eso? No, no tengo mucha fe en... o sea, siempre las nuevas generaciones traen un montón de información, un montón de data, y yo siento que el patriarcado, que es el que domina muchas de estas cosas de las que estamos hablando, suelta algunas cuerditas, pero también nos ata otras, ¿no? Las nuevas generaciones quizás sí liberaron alguna cosita que nosotros no. Tienen mucho avance respecto a género, a identidad en ciertos contextos muy progresistas y muy chiquititos. Pero bueno, siempre si lo pensamos para atrás, para mí hay un avance, pero también hay un retroceso muy grande en que es la generación que creció viendo porno industrial antes de ver un cuerpo en la realidad, ¿no? Y esa misma generación con internet y con todo acceso a internet y sin información, ¿no? A mí es algo que me preocupa un montón porque los pibis llegan al porno entre los 8 y los 10 años sin satanizar el porno, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que está ahí. Y les pibis llegan y les adultes en plan como, no, mi hijo, no, jamás. No, tu hijo sí, y le tenés que hablar y le tenés que explicar que esa no es la realidad, que así no funcionan las cosas. Igual es muy difícil porque lo que hay es muy torcido muchas veces para la mente de un niño. Y realmente lo consumen antes. Y también los adolescentes de hoy atravesaron su desarrollo en pandemia, lo cual es una mierda para lo vincular. Sí. Se quedaron todos atolondrados, no saben ni cómo relacionarse. Nada. Y en el acceso ese al porno, porque van a llegar, y tal vez por ahí no llegan a ver
porno amateur o no llegan a ver un porno feminista, entre comillas. No es lo primero que van a consumir, por ahí tardan entonces vos decís que lo primero que consumen ya los marca. Y es el mainstream, claro. Sí, y muchas veces hay muchas historias de la generación que ya nació en el 2000, que ya nació con internet en un dedo. Con cualquiera que te sentás a hablar, de golpe a los 8 años le apareció bajando un jueguito, un video, pero con algo muy grotesco que te asusta, que realmente te deja en la sensación de, además de culpa y de oscuridad, de no vas a ir a hablar con tu mamá cero de esto. consensuado, tipo te llega, Cero. digamos. O sea, lo recibís, Sí, digamos, sí, nada más. sin dudas. Sí. Y también lo que yo lo voy a hacer personal, mi mamá es sexóloga y cuando era chico me decía la frase de mi mamá, el porno no es la realidad, el porno no es lo que vas a ver, el porno es ficción, no creas lo que pasa en el porno. E igualmente como niño quería ir a ver lo que pasa en el porno y quería comprobarlo y igualmente lamentablemente por ahí me enseñó un montón de cosas que en la vida real no. Entonces, ¿cómo es el camino? ¿Cómo será el camino? ¿No? Porque por más que te lo digan, igualmente querés ir a chocar la cabeza contra la pared u otras cosas y vas a buscarlo igual. Entonces, habrá que asumir que el porno va a estar ahí para los adolescentes, para las adolescentes y trabajar con eso y darles acceso por ahí a un porno mejor. Sí, eso sería el paraíso. El paraíso, sí, la deconstrucción del porno. Total, pero estamos súper, súper lejos de eso. Entonces creo que estamos en una situación de necesitar asumir que eso es lo que pasa y necesitar hablar de nuestros hijos. Y no hace falta que sea el porno ni que pase algo, es desde que nacen el consenso, el consentimiento, la no insistencia, por ejemplo. Yo creo que eso es algo que nadie le enseña a sus... Yo tengo 2 hijos y veo que a pocos varones se les habla de no insistir. Los nenes insisten desde que nacen y uno tiene que enseñarle a negociar, a darle una vuelta, a pensar lo que hay del otro lado, ¿no? A comprender el límite, claro. Claro. Sí. Bueno, eso igual me da súper mal con lo de los límites. Bueno, vamos ahí, o sea, porque un poco también pensaba en eso, ¿no? Como que en toda tu construcción, digamos, más de lo que haces y en tu modo de hacer como mamá, digamos, ¿no? ¿Qué onda con eso? Porque digo, pareciera que aprendemos a vincularnos, ni siquiera hablo específicamente de lo sexual, pero digo, aprendemos a vincularnos desde ese primer vínculo, de esos primeros vínculos, y también nos marca muchísimo el modo de relacionarnos con los otros. Te agarra tipo esa culpa, decir estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto, bla, no, que vea esto, que no vea esto, que no. Tipo, ¿te pasa eso? Sí, desde el día que nacieron. Creo que la maternidad es ese camino a nunca estar segura de si la estás cagando o estás haciendo las cosas más o menos bien. Sí, todo el tiempo, pero bueno, uno, si les pones un poco de atención, el tema también es que está muy mal todo lo que hacemos alrededor de los niños, ¿no? Como esto que hablaba de la sexualidad en todas partes. Un niño desde los 5 años le están preguntando si tiene novia, que no solo incluye el que sea heterosexual, si es un varón, y le preguntan eso, sino que es tipo, ¿qué carajo es tener novia a los 5 años? Claro, ¿Qué carajo es darle un beso? Mi hijo de 10 me lo dice todo el tiempo, tipo, ¿por qué me preguntan, tipo, si tengo novio? ¿Qué sé yo? Estoy jugando a los jueguitos, como no entiendo ni de qué me estás hablando. Sí, les he visto como tener crashes con otras personas, no querer estar cerca. Hay algo mucho más inocente en la infancia, que si los dejamos explorar dándoles información, yo creo que se pueden armar cosas mucho más interesantes. Igual siempre está la sociedad y la cultura, por más, como contabas vos de tu vieja, ¿no? Como por más info que tu vieja te pueda dar, la sociedad siempre va a estar ahí, los amigos para decirte, porque acá estamos hablando de las personas, yo estoy hablando mucho de las personas socializadas con mujeres, pero los varones también tienen unos mandatos y unas presiones sociales para coger la primera vez, para sostenerla, para decir que siempre tienen ganas, para un montón de cosas que terminan siendo también... Para que se pare, para no acabar rápido. Exacto. Sí. Me acuerdo que una vez en una charla que te escuché dar me quedó una imagen que es que de esto de hablar de la realidad, de cómo es el momento del acto sexual, ¿no? Como que esta cosa de desdramatizar lo que uno ve, lo que uno consume. Y a mí hay algo que me quedó mucho que dijiste, como es el parar para tomar agua, digamos. Que a mí me parece fundamental, digamos, dentro del proceso, digamos, me parece vital. El break de nos acomodamos y todo lo demás. Y yo
o sea, siento que hay hasta incluso en algunos encuentros en que está mal visto, ¿no? Como el que no asuma el acto sexual, la intensidad cinematográfica del porno, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo podemos, digo porque lo trabajás en tus grupos y demás, pero ¿cómo podemos empezar a decir, bueno, a autovalidarnos esas cositas que vamos haciendo que nos hacen mucho más humanos y tener vínculos sexuales mucho más reales? O sea, ¿desde qué lugar es esto? ¿Hablarlo? ¿Contarlo? Sí, yo creo que sí, que hablar y decir, hablar con las amigas, hablar con los amigos, hablar con las personas con las que tenemos encuentros sexuales es la herramienta que más nos puede quitar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a no hablar. A mí me pasa todo el tiempo que la pregunta sea como, bueno, ¿y qué hago? O, por ejemplo, yo trabajo mucho con chicas que están con otra chica por primera vez. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo con un chabón, más o menos preguntarle, porque no a todos los chabones les gustan lo mismo. Entonces, más o menos tenés que preguntarle a la otra persona qué le gusta, o tantear, o prestar atención a lo que está la otra persona haciendo. Pero ahí está siempre esta idea de la receta, de la perfo que podemos armar, que tiene un orden establecido, unos besitos, unos mimitos, sexo oral, penetración, orgasmo y a dormir. Es tal cual. Sí. Es que es así, y mirá como esto que decís vos, ¿no? Como interrumpirlo para tomar un vaso de agua, pero yo partidaria de interrumpirlo para darle de comer a los gatos, sacar a pasear a la perra, no sé, lo que sea, como la sexualidad tiene que ser mucho más fluida y amorfa de lo que nos la enseñan, ¿no? El tema es que ni siquiera es solo el porno, vos ves una peli y hay un montón de elipsis en el medio de esa escena sexual que vos ves, ¿no? Elipsis son esos recortes entre una cosita interesante y la otra. Vos no ves a la persona subir toda la escalera, la ves subir el primer escalón y el último. Y con el sexo pasa lo mismo, te muestran un pedacito, y tendemos a creerlo, a verlo como si fuese ese acto seguido, y en realidad en el medio pasan un montón de cosas. Te chocaste los dientes, te enredaste en la sábana, tenía ganas de hacer pis el perro, no sé, pueden pasar un millón de cosas y esa tensión se puede recuperar. El tema es que como siempre lo vemos a través del objetivo, que es el orgasmo, que es como, bueno, placer, orgasmo y a dormir, que hay que ver ese orgasmo para quién es siempre. No nos damos cuenta que en realidad puede tener otro orden. El sexo puede ser un orgasmo y 3 horas de placer después, o que no haya ningún orgasmo después, ni antes, ni en el medio, y dejar de estar pensando como en una meta, en llegar a un lugar, sino en disfrutar un rato, lo que se pueda. Sobre todo esto que hablábamos antes de arrancar con los tiempos que estamos atravesando, ¿no? ¿Quién tiene el tiempo o la atención mental para sostenerla en un encuentro sexual cuando, no sé... Ahora voy con eso, pero ¿sentís que estos momentos que decís, estas tensiones que aparecen dentro de un encuentro, se traducen en frustración? Un montón, sí. Hay muchas, esto que decía del cine y del porno, lo que genera son todas expectativas de cómo la sexualidad tiene que ser. Y cuando esas expectativas no se cumplen, entramos en el orden de la frustración y no sabemos otra cosa. Además, encima somos personas como criadas para echarle la culpa al otro, siempre. Y eso termina mal. Es horrible. Claro, el vínculo, la pareja no funciona, o ese encuentro no funcionó porque hubo esta tensión que no se resolvió de la manera que queríamos y traduce en frustración. Exacto. ¿Y cuánta gente, no sé, tiene un encuentro sexual con alguien, no le gustó lo que pasó esa primera vez y ya está, descartas, y quizás la persona te re gustó y en realidad la sexualidad se puede construir, se puede decir, che, no me gustó esto la otra vez, probemos otra cosa, hacemos tal otra, a mí me gusta así, a mí me gusta así. Sin embargo, descartamos porque es como, no hubo, para mí, como la peor palabra del mundo, que es química. Que sí puede ser que veas una persona y se te caiga la ropa interior y haya toda la química del mundo y todo funcione perfecto y encastres como si sus cuerpos estuviesen tallados por ebanistas. Pero también puede que haya que construirla, puede que no encaje de esa forma, puede que no funcione así y con charla, paciencia y amor eso se puede... Amor, ni siquiera. Un poco empatía. De placer, claro, empatía, ganas de pasarla bien y de disfrutar, se puede construir. Pero decía, somos especialistas en echar la culpa y también especialistas en autoasumir culpas, ¿no? Y bueno, no se le paró porque yo no le gusto, o no hice las cosas bien, o no soy tan bien. Y eso, el camino más fácil por ahí es, bueno, esto no es para mí, y no solamente dejas a la persona, sino que te corres del sexo también. Sí.
Y he conocido gente que pasó mucho tiempo, como que no le deja de interesar. Y ¿para qué me voy a exponer a esto que al final me trae más problemas que soluciones? Y me corro. Y esto, bueno, qué sé yo, a nuestras generaciones, 30 y 40, pero vemos que las estadísticas dicen que los pibitos, las pibitas están cogiendo cada vez menos. O sea, ¿y eso cómo se explica? Bueno, yo tengo ahí mis dudas un poco sobre todos esos estudios de ahora, de que cada vez se coge menos, sí, de la Universidad de Massachusetts, y que cada vez se tiene menos sexo por culpa de las drogas y el alcohol. Y los perros. Y a los perros, internet. Un poco pienso que el sexo también se transforma con las generaciones, con los cambios culturales, y que los pibes quizás hoy, no sé, quizás no tienen tanto el sexo como lo conocemos, quizás los telos no están rebosando de gente, pero quizás... no sé, hacen sus cositas virtuales, que nosotros ya no tenemos ni idea porque no entramos en esa y no encuentran ahí lo suyo. Y sí creo que como en todas las generaciones hay un montón de dificultades y expectativas, esto que decía al principio, pero que hay que dejar un poco como de creer que todo lo nuevo viene mal y todo lo viejo es mejor, porque encima en lo que respecta al sexo venimos de... el oscurantismo de años absoluto, claro. Así que esto solo puede mejorar, porque empeorar no. Estaba la vara muy baja. Muy baja, muy baja. Mira, un vaso de agua, te cago en un encuentro sexual. No, bajísima. Y un vaso de agua y me enamoré. Sí. Claro. Hay algo que me parece interesante también de esto de pensar, o sea, ni a las nuevas generaciones ni a las viejas, que es... si pueden existir, es medio raro lo que te voy a preguntar, si pueden existir vínculos que no estén atravesados por lo sexual, pero que estén construidos desde un lugar afectivo, o no sé si sexoafectivo, pero como que, viste, esa cosa que sucede con alguien, que se va armando, pero que no termina, digamos, siendo un encuentro sexual, digamos, ¿no? Como que siento que en estos momentos de tantas maneras de vincularnos que aparecen, no sé, amor libre y qué sé yo, y todas las otras, poliamor y todas las versiones, sí, como que también siento que hay una creciente necesidad de rotular y de ordenar y qué sé yo, y es como, bueno, esta persona es mi chongo para tal cosa, esta persona es mi pareja estable, esta persona es la persona que... y siento como que hasta incluso es restrictivo de lo que vas haciendo, de lo que vas sintiendo, ¿no? Como que te encasilla, digamos. O sea, ¿qué ves vos ahí en eso? O sea, porque pareciera que es innovador decir, bueno, estamos abriéndonos, hay un montón de cosas de esto que está bueno para nuestra generación que venimos de otro lugar, decimos, che, qué bueno estos pibes y demás. Pero a la vez, digamos, ocupo este lugar y me quedo con esta persona o no y demás, y si hay sexualidad, bueno, lo voy sumando, no sé, como que siento que es complejo vincularnos. No sé cómo lo ves vos a eso en tus consultas y demás. Perdón, me fui con la pregunta, pero... No, está bien. Es re complejo vincularnos. Y todo lo que decís creo que tiene que ver no con lo que veníamos hablando con el sexo, sino con lo afectivo, que también ligado al placer venimos como de una época muy de querer que las cosas nos duelan, que nada nos haga mal. Entonces, que nos ponemos ahí como bueno, sos mi chongo, pero no sos mi novio, y entonces así yo siento que voy a sufrir menos, porque si te digo novio, te tengo que presentar a mi mamá y no sé qué. Y hay toda una cadena de mierda, de cosas que se suponen que hay que cumplir, cuando en realidad... quizás presentarle a la mamá no es algo tan importante, o no sé, 100.000 cosas que en realidad para mí pasa lo mismo con el sexo. Es particular y es diferente para cada persona. Lo que pasa es que como tenemos solo categorías y espacios asignados para ciertas formas de sentir, no nos permitimos otras formas, otros universos, no sé. Hay amistades a veces que son súper intensas, que no conllevan sexualidad y que la persona es mucho más importante que una pareja. Hay gente que hace cosas más, encuentra como una intimidad más profunda con las amigas que con las parejas, y eso también siempre es como, ¿no? Como no, y lo que hablamos de hablar, a veces hay personas que hablan, no sé, capaz que hablo más de sexo con mis amigas, o sea, del acto sexual, y me puedo explayar y puedo ponerle palabras y puedo poner nombre, que con mi pareja, capaz. Entonces, digo, como que no pareciera que termina en la idea de pareja, ¿no? Como esta idea de lo afectivo y lo sexual. Pero es como que siempre terminamos jerarquizando, ¿no? Y como que en este momento de
bueno, no sé si ahora es el auge, porque ya hace bastante se está hablando mucho del poliamor y de las diferentes relaciones. Inevitablemente se cae en una jerarquización que es un poco más de lo mismo que lo que veníamos teniendo, porque no sé, en experiencias, bueno, abrimos nuestra pareja, pero vos sos la más importante, con vos voy a pasar el sábado a la noche, que es la noche más importante de la semana, y el domingo al mediodía, y con las otras puedo salir los martes y los jueves solamente porque esos días, y vos sos la más importante, que a mis amigos voy a ir con vos, no voy a ir con... es como que siempre se termina... Es difícil encontrar unos vínculos en donde puedas ampliar y sentirte seguro en todos los vínculos y sumar, y no restar y no ponerlos en un escalón uno arriba del otro. Y sí, vivimos en una sociedad muy jerárquica, muy verticalista encima, ¿no? Como muy difícil, no sé, vas a anotar a alguien en la obra social con vos y puedes anotar una sola pareja, no a tres, comprás las fundas de las sábanas y las fundas de las almohadas vienen a dos, y así todo es de dos. Claro. Nada las camas son para dos, la vida es para dos. Entonces es muy difícil no caer en ese lugar, y además hablamos hace muy poco de poliamor. Eso que vos estás contando no me parece que sea poliamor. Me parece que es como una monogamia con ciertas libertades y con muy poca charla. Y muy poco desarmado, pero a la vez también no sé qué esperamos. O sea, vivimos en una sociedad donde la monogamia es lo que rige todo, y donde realmente ir a la casa de tu mamá con una novia distinta a la que llevaste la otra vez no es tan sencillo ni tan fácil. Entonces uno termina como armándose dentro de las jerarquías ya establecidas, y moverse por fuera de ellas es como pelearla todo el tiempo, estar todo el tiempo peleándole un poco al sistema, lo que te pueda responder tu vieja, tu hija, el de la obra social, el de la prepaga y el de las sábanas. Hay que bancarse eso, y hay que bancarse también que tu persona elija a otra persona para otra cosa, ¿no? Como hay que poder bajar un poco de... ¿Tu persona? Tu persona. No sé, lo quise decir de alguna forma. Claro. Que no sea tu chonga. Hay que como laburarse, requiere mucho, no sé, mucha voluntad. Y que por ahí te la bancás que lo elija para tener sexo, pero que no le llegue a pasar nada más, porque ahí no sé si te la vas a bancar tanto, si lo empieza a querer a otra persona. Otra persona la hace reír. Es lindo que tu persona quiera a otra persona. Es lindo que otra persona la haga reír. Pero bueno, pasan esas cosas. Cuando estás muy seguro, muy segura que podés llevar adelante ese tipo de relación, pero hasta ahí, porque no vaya a ser que, bueno, sí, abrimos, pero hasta ahí. O sea, está todo bien con que vayas, te divierta, todo, pero ¿te estás enamorando? Decime la verdad. Pero es que hay algo de nunca querer que le otro la pase bien, ¿no? Como no asumir a la otra persona como una persona que disfruta, que tiene deseos, que tiene voluntades propias, que le pasan cosas más allá de uno mismo. Estamos acostumbrados a una relación media mercantil con las relaciones y las consumimos de esa manera, la pertenencia. Olvídate, sí, tal cual. Pero por eso, no sé si la escuchás hablar a la reina del poliamor, que es Brigitte Vasallo, lo fue en algún momento. Ahora ya habla de otras cosas porque es elevadísima. Nada, ella te dice, poliamor no es sumar 45 parejas y uno para el martes, otro para el jueves, es un poco llevarle una olla a la vecina que está al lado que nadie le da pelota, ¿no? Como repartir un poco tu amor entre otras cosas, algo mucho menos egoísta que salir y consumir cuerpos como hoy nos quieren hacer sentir un poco que es el poliamor. Claro. Yo creo que tiene que ver más con multiplicar un poco esa, no sé, la capacidad de amar, la posibilidad de ver que vos, el saber que no podés serlo todo para el otro, ¿no? Que no podés vos cumplir. Es re pesado en realidad si nos damos cuenta, si lo pensamos un segundo, pensar que vos podés cubrir todas las expectativas de la otra persona. Para mí es mucho más aliviante saber que algo que conmigo mi novia no quiere hacer, que yo no tengo ganas de hacer, ¿no? Lo puedo hacer con otra persona, o que sus chistes a mí, esos chistes no me hacen reír y otra persona sí, bueno, menos mal que alguien se ríe porque son malísimos. Claro. O cosas así, no sé cómo poder. Por ahí no lo dije por vos. Se ríen afuera de cámara. Por ahí es una boludez, pero se me hace la teoría de la zapatilla. Viste que hay gente que usa un solo par de zapatillas y la usa hasta que la zapatilla esté arruinada y ahí se compra otro par de zapatillas. Y hay otro que tiene muchos pares y va usando un día uno, un día el otro y quiere a todas
su zapatilla. Soy No la esa. conocía la teoría de la zapatilla, mira. Pero es que hay algo también como de creer que es una cosa o la otra, que aplica al sexo y aplica a esto que estamos hablando, ¿no? Como teníamos un solo modelo vincular disponible antes, que era la monogamia, lo seguimos teniendo porque casi series y películas es y imperante, música, claro. claro. Sí. Y es muy estructural, ¿no? Está como tallado desde que nacemos en nuestra educación sentimental. Y de golpe se abre otra posibilidad que es aparece, ¿no? Del poliamor debe haber existido siempre, igual que la lesbiana, igual que las personas trans, igual que los travestis, pero las travestis. Pero de golpe se hace más visible otros horizontes afectivos, otras formas de amar y parece que ahora esta es la forma. Va a haber gente que le funcione la monogamia y solo la monogamia. Va a haber gente que solo le guste una persona. Va a haber gente que no se enamore de 150.000 personas. Pero saber que estás en pareja con alguien y aparece otra persona que te mueve la estantería y no tenés que tipo cancelar todo lo que tenés. Eso, te mata cancelar y volver todo a cero, foja cero. ¿Por qué? Claro. Que además quizás la otra persona no te gustó porque durante los primeros meses que vos estás con alguien estás medio tarada, medio drogada, no Absolutamente, pensás sí. muy bien. Entonces, y cuando te quedás con la primera persona con la que estabas y no te la jugás por lo que querías, idealizás a la otra hasta allá arriba. Y quizás tuviste 2 citas y te diste cuenta que era una tarada. Y que no valía Claro, tanto, ¿no? claro. Como tener abierta esa posibilidad también yo creo que hace más sincero y más genuino ese primer vínculo que ya tenés, porque en realidad lo que hay es un orden. Primero apareció una persona, después apareció otra, y no me gusta la palabra jerarquía, pero el lugar, el espacio que le podés hacer a la nueva, creo que se va armando con el tiempo. Hay una como- construcción ya hecha con la Claro. otra persona, con la primera. Sí, exacto. ¿Y crees que se puede saber de, esto es una pregunta muy, muy de grupo de mis amigos, pero ¿crees que se puede saber de cómo coge una persona en un primer encuentro? No, sí hay algunos estereotipos de hombres que uno puede decir ese coge va. mirándose al espejo, sin duda alguna. Yo creo que se puede ver mucho como en cómo desea el otro, ¿no? Si yo escucho muchos varones, he dado muchos talleres para varones y cuando el deseo está armado en las características físicas de la otra persona, lo que la otra tiene para darle, lo que no sé qué, yo no creo que haya mucho ahí para armar. Pero cuando vos ves a otra persona desear de verdad, ¿no? Desear con deseo, con una búsqueda, con placer, ¿no? Encontrar placer en el placer ajeno me parece que es de lo más lindo que hay. Nada, creo que uno puede, un poquitito lo puedes ver, pero Como que eso es más que se construye, decís vos, como que es Claro. más hacia adelante, digamos. Sí. En la previa no lo podrías ver. ¿Y qué onda con los varones, digamos, en general, con los varones en este momento histórico? ¿Sentís que están ahí en algún proceso de acercamiento con los que llegan a vos, por lo menos? Varones cis, ¿no? Estoy hablando, sí. perdón. Hay que decir que los varones que llegan a mis espacios de consulta siempre vienen con alguna novia, con algún, no sé, no es lo más habitual. Siempre hay cierto grado de resistencia a lo que traemos nosotras. Sí creo que hay algunos más deconstruiditos. ¿Pero es una podríamos resistencia decirle. de tipo ideológica o es por la propia más, o sea, no voy a ir con vos porque, no sé, estas pibas son No, feministas, lesbianas, qué sé yo? La psicóloga toda. Claro, sí, exactamente. ¿O es una resistencia más de cuerpo? Es digamos? una resistencia más de cuerpo, como yo cuando laburo con varones en el espacio individual de consulta, que están solos, ellos solos con su celular, después de un par de sesiones siempre terminan logrando contar como, no sé, en realidad siento que tienen más tabú que nosotras, le importa mucho más el que dirán, tienen mucho más de que van a decir los amigos, que va a decir la mamá, que va a decir el papá, de lo que tenemos nosotras. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con parejas que quieren abrir, acompaño el proceso de apertura y siempre es ella la que quiere abrir, siempre es él el que lo quiere hacer por izquierda, siempre es él el que ya la venía cagando desde antes. Siempre. Ok. Y no quiere abrir la pareja porque ¿qué quiere? Él tener la libertad que ella no Claro. quería Quiere esas tener. 2 pruebas. Sí. Exacto. Las 2 pruebas por atrás. Sí. Entonces siempre hay como una sensación de pérdida de terreno, ¿no? Los hombres están muy educados en la idea de que nos poseen prácticamente, ¿no? Que somos casi como una propiedad de ellos y es muy difícil
sí, he hecho re lindos laburos con chabones. Y cuando hacía talleres, cuando hacía el taller Todo sobre tu vulva para varones, era hermoso lo que se armaba ahí y los devenires de los chicos que han atravesado esos espacios, pero son los menos. Claro. Los talleres, perdón, los Sí. hacías... porque he visto el newsletter, el newsletter de Placera, y como que el grupo de varones cis tenía como un grupo aparte, ¿no? Sí. Una charla aparte. Entonces Sí. ahí conectabas vos con ellos y ellos no podían saber, obviamente que no ibas a estar mirándole el miembro a todos los que se conectaban en el otro, como dice el newsletter, pero no podían saber qué era lo que se charlaba en los otros grupos. No, siempre fueron grupos diferentes. Ahora eso ya no funciona más, pero... Y pero se conectaban ahí, me dio curiosidad. Sí. Había varones que se conectaban. Porque Sí. a mí me hubiese gustado, cuando leí eso, digo, bueno, yo quisiese saber qué se charla en los otros grupos. Bueno, más o menos que lo de los varones, ya más entiendo No, que... incluso cuando se acabó ese grupo, que fue permanente durante mucho tiempo, ese grupito de varones siguió en contacto, son amigos, juegan al fútbol, hacen sus Claro, cosas. hacen Espero cosas que de algunos varones. se den besos entre ellos. Si eso pasa, logré mi cometido. ¿Por dónde quería ir? Que al parecer, según lo que estamos hablando, cogemos por un montón de razones. ¿Vos por qué decís que cogemos, digamos? O sea, ¿cuál es el pregunta. objetivo? ¿Hay un objetivo? ¿No hay un objetivo? ¿Es acabar? ¿No es acabar? Si me preguntas a mí, Sí. yo lo hago por el placer, por el disfrute, por el momento, por el olvidarme de todo lo que está pasando, ¿no? Como es un momento de desconectarme de la mierda que estamos atravesando. En general, siento que hay gente que lo hace por el placer. La mayor parte siento que hay... Quizás el placer en modo de el orgasmo, ¿no? Como, bueno, un orgasmo. Me voy El a placer dormir. nombrado como orgasmo, digamos. Claro, el placer como ese placer culminante del orgasmo, pero la mayor parte del tiempo siento que hay mucho más de cumplir con una norma, con cierta frecuencia que si uno está casado tiene la frecuencia estipulada de cuántas veces está bien, ¿no? 3 veces por semana es mucho, 2 veces es poco, bueno, nada, todos los cálculos. Y si no estás en pareja también hay toda una presión de que tenés que estar cogiendo. Yo veo que incluso me pasó en uno de los primeros talleres de varones que hice, que yo les ponía como unos cartelitos de, no sé, en otro momento de la vida, preguntas que, ahora ni entro a Instagram, preguntas que hacía en Instagram y que las pibas me contestaban y todas eran tipo si alguna vez habías cogido sin tener ganas y muchas diciendo que sí, porque el novio, porque no sé qué. Y de golpe uno tiró como, yo un montón de veces cogí sin tener ganas. Y el otro, sí, yo también, y porque sí, porque no podía decir que no, y porque tal minón me tiró onda, y entonces ¿cómo voy a decir que no yo? Hombre, Claro. ¿no? Entonces yo siento que hay mucho más Es tremendo, sí. de ¿Y lo que hay que pasa, hacer. pasa distinto en los grupos de diversidad, digamos, con diversidades? O sea, las maneras de vincularse. Viste que está como eso, como ese ideal porque o sea, me pasa, qué sé yo, con un grupo de amigas, uy, si fuera lesbiana todo esto estaría resueltísimo. O no sé qué, ¿viste? Como, Sí. ¿qué onda con eso? ¿Es real, no? Más o menos, es medio una idealización. Mira, yo a la comunidad del lesbianismo entero solo tengo palabras de agradecimiento. Bien. No tengo otra cosa. Más bueno, sí, también he acompañado a muchas triejas, incluso lesbianas, parejas de maricas y de todo. Y si bien hay una bajada de mandatos heterosexuales, porque todos fuimos criadas como personas Y no, y además la cultura heterosexuales, es la misma. para todos. Sí, pero sí hay, en lo que respecta a la sexualidad, no se puede generalizar así, pero lo vamos a hacer como generalizando mucho. Hay mucho más apertura, hay mucho más juego, porque entre 2 pibes o entre 2 pibas no hay un guión. Ese Claro. guión está armado para la heterosexualidad. Entonces, si tenés la suerte de chiquita haber podido más o menos explorar, quizás no tenías algo a cumplir. Entonces, quizás puede que hayas encontrado un lado un poco más exploratorio. Las pibas muchas veces encuentran su sexualidad, su placer entre niñas, cuando sos niña con otra niña y ni siquiera lo considerás parte del sexo porque no tiene que ver con la penetración, ¿no? Hay muchas pibas que, no sé, juegan, se frotan, juegan a algo y pasan un montón de cosas ahí. Sin embargo, como no tiene que ver con el acto reproductivo de la penetración, muchas veces ni lo piensan. Y en realidad quizás su primera vez fue con otra piba. Entonces, a veces hay más lugar a la experimentación. Respecto a los vínculos, pienso que
siempre que no esté atravesada la heteronorma, es un poco más lindo, sin dudas, y es un poco más sencillo alejarse de las normas, más también estamos atravesadas por la heterosexualidad, pero todo es un poco más lindo. Y en este momento así histórico, social de este país, en este lugar, ¿no? Con todo no sé si, no lo quiero llamar, a ver, ¿cómo le podríamos llamar? Todo lo que pasó post olas feministas, post poner en el tapete un montón de temas y todo lo demás, la apertura esta que hablamos, las identidades de género, el feminismo, la ola verde, todo. Hoy estamos acá, ¿no? Gobierno. Pleno backlash. Exactamente. O sea, ¿cómo lo ves? O sea, no a esta situación, sino más a esta construcción de poder pensar la sexualidad como un territorio un poco más libre, menos atravesados por mandatos y demás. ¿Sentís que ves que hay un retroceso? ¿Cómo lo ves a eso? Yo pienso que hubo bastante avance en un momento de nuestra parte. Los varones se quedaron más tipo como, ¿qué? Porque si éramos nosotros los que sabíamos todo, ¿qué nos están diciendo? Quedaron medio como trabaditos en esa, y las pibas empezaron a avanzar, a armar espacios, a pensar en conjunto, ¿no? A pensar grupalmente, que es algo que los varones no logran hacer mucho y que nos da muchísima ventaja sobre eso. Creo que eso abrió un terreno, pero que capitalismo, patriarcado y todos los males de este mundo toman también esas cosas, ¿no? Voy a dar ejemplos de lo que digo como para que se entienda. Cuando empecé a hacer los talleres, cuando salió mi libro, la palabra vulva para mí era un triunfo en la vidriera de Jenny, en Unicenter. No existía. Cuando yo empecé realmente a hacer el taller, se me cagaban de risa de la palabra vulva. Me hacían chistes con mariscos, moluscos, claro. No sé, era como real que no existía, era vagina, concha o chuchi cachufleta. Entonces, por ejemplo, siento que hay ahí un reavance. Las nenas de hoy dicen, las hijas de mis amigas dicen vulva, y eso ya es un montón, porque es reconocer nuestra genitalidad desde la vulva, que tiene un montón de partes que no tienen que ver solo con la reproducción, sino que tienen que ver con el placer. Decirle vagina es solo hablar de lo reproductivo. Entonces ahí creo que hay un avance enorme. Pero también está el mercado que viene y toma todo eso. Entonces de golpe las mismas personas que empezaron a la par mío, a la par de un montón de sexólogas que le han puesto la mejor en estos años educando y trayendo información, lo toman y lo convierten en, bueno, acá te estoy vendiendo un producto de mercado. Exacto, para que squirtes como tienen que squirtear todas, eyacules o tengas la concha blanca o lo que sea, ¿no? Bueno, no sé si podía decir concha. No, estamos bien. Y vibradores en el supermercado, dildos en el supermercado, y todo ese tipo de cosas por todos lados. Una apropiación comercial del empoderamiento, digamos. Claro, que por un lado está buenísimo, porque está buenísimo que haya dildos en todas partes, pero por otro se termina convirtiendo en... Yo he visto a gente, ¿no? Como te estás perdiendo, a sex shops vendiendo, te estás perdiendo de algo si no tenés el último succionador de clítoris. La verdad, chicos, es que no te estás perdiendo nada. Y hay algo ahí como que entonces volvemos a ese mismo lugar, ¿no? Como el mandato que pega la vuelta. Lo mismo pasó con la masturbación. Cuando empecé a hacer los talleres, la masturbación femenina, que se le decía en ese momento, no era algo de lo que se hablaba, ¿no? Con mi generación, en la escuela sabíamos que los varones se masturbaban, de las chicas nadie decía nada, no se hablaba, y de golpe pasamos a que si no te masturbás de 45 formas, si no tenés 68 juguetes, si no tenés 25 orgasmos seguidos, te falta algún productito, alguna cosita. Y eso o tenés algo mal también, ¿no? Como que mal, empieza obvio. También toda la parte más de perseguirte, no, che, tendré algo mal, no estoy haciendo esto, bla, bla, estoy desconectada, ¿qué me está pasando, no? Como esa presión también al revés, ¿no? Sí. Lo mismo pasó con la eyaculación. Al principio, en mis primeros talleres, cuando yo ya hablaba de eso, había mujeres que lloraban, tipo, toda la vida creí que me había hecho pis, mi marido me trataba mal por eso, como 1000 cosas. Y de golpe ahora pasamos a gente en Instagram diciéndote, para squirtear tenés que hacer así, así, así. Y todas las mujeres pueden, y si tenés vulva podés, y eso es mentira. Y tomate 2 litros de agua. Claro. Sí, exacto. Entonces, nada, bueno, como eso, yo siento que tenemos avances, pero tenemos muchos retrocesos. El capitalismo y el patriarcado para agarrar todas estas cositas, convertirla en mercado o en mandato, mercado o mandato, ¿no? Como que en ese sentido. Sí. Y respecto a la reacción, digamos,
más de todos estos personajes que andan dando vuelta por la política, por la televisión y demás, abiertamente antifeministas, homofóbicos, qué sé yo. ¿Qué te pasa con todo eso, digamos? Yo me quiero morir. No quiero abrir Instagram, no quiero ver las redes, no quiero ver noticias, no quiero nada. Sí. Últimamente vi que hay mucha gente que se está bajando de Instagram. Es que es ridículo ya, es como que no sé ni a quién le hablas ahí adentro. Claro. Es un loco todo lo que sucede en redes y es, bueno, nada, ya otros temas, ¿no? Pero manejamos como unos niveles de adicción y yo siento que se me ablanda el cerebro mirando reels y prefiero no hacerlo. Yo siento que estamos un poco como esto que dije antes, una respuesta también. Quiero agarrarme de esa idea, ¿no? Agarrarme de la idea de que esto un poco es una respuesta al avance de estos últimos años, de la vulva a, no sé, el aborto, la violación y un montón de cosas que hemos puesto sobre la mesa, de la cual antes no se hablaba y ahora se habla, y entonces siempre que hubo un avance feminista hay una respuesta virulenta al patriarcado. Y con la sexualidad pasa mucho, se nota en los 70s hay un avance, en los 80s hay un retroceso, y yo siento que es un poco parte de lo mismo. Bueno, 2010, principios de los 2000 hubo un avance, mediados un retroceso, como hay algo ahí, pero bueno, hay un terreno que ganamos que no lo estamos perdiendo tampoco, ¿no? No sé, bueno, qué sé yo. ¿Y sentís que puede haber cruces? ¿Cómo cruces? Un libertario de un lado, uno un poco más compañera de este lado, cruces entre esos, tipo sexoafectivos, ¿o es imposible? No cojan con libertad, les pido, por favor. No. Además deben coger horrible. Ahí se me salen todos los estereotipos del mundo. Pero deben ser horribles para coger. No vamos a hacer un clip de esto porque no queremos que acá abajo nos comenten. Está bien. No, justo ayer leí una nota de una persona que decía esto, que podía ser amigo, se podía ser amigo en el marco del Día del Amigo, amigo o amiga de una persona, libertaria, que esté en las antípodas de tus ideales. Yo la veo difícil. Yo creo que amigo puede, qué sé yo, amigo hasta un punto, pero convivir con una persona, ser pareja es que de una qué persona. Tan franco sos con esa persona, digamos. Sí. O sea, estás siendo 100%. Sí, yo tengo algunos. Qué sé yo, no, por ahí no levantan tanto la bandera pero sé que lo han votado y sé que bancan esas ideas y están en el grupo de amigos general y bueno, cada uno opina lo que opina y cuando hay un asado se ponen en discusión las cosas, pero es mi amigo desde los 15 años. Claro, yo para mí con pareja sería imposible. Pero con pareja, el otro día lo charlábamos también con un amigo, justo veníamos en la radio, estaban hablando de eso y lo veníamos y llegamos a la conclusión que con pareja es imposible, ¿no? Pero es que, ¿qué podés? ¿A qué lugar puedes llegar con alguien? Durmiendo con el enemigo. Claro. No, cada uno hará lo que quiera, ¿no? Pero a mí, por lo menos, desde estas últimas elecciones se me hizo mucho más tangible el no poder, no puedo, tender no un puente puedo. ahí, claro. Claro, no puedo tender ese puente porque también del otro lado, o sea, vos votaste algo que... Es muy agresivo, claro. Es muy agresivo. Yo creo que ese es el marco por ahí, capaz que el que está como muy exagerado ahora es esa agresividad exagerada, esa virulencia. Y bueno, y yo creo que por el término de los amigos, bueno, te puedes reír, decir, bueno, ya le va a pasar. Ya no causa ni gracia, ya me parece que ya pero pasó. Con pareja, digamos, me parece muy... O con alguien con que te estés vinculando, tipo primera cita, me imagino. Bueno, por eso en las redes sociales, en las apps está como cada vez más... Igual están como diseccionadas, ¿no? Las que... donde encontrás más libertarios, donde encontrás... ¿sí? Sí, Mirá. sí. Cupid es más más progresista, Bumble es más libertario y cada uno... No cada uno tenía tiene esa su lugar. data, bien, mirá vos. No, bueno, excelente. ¿Algo más tenemos ahí? La vamos a dejar a Tati porque sabemos que tiene que ir, si ya hemos hecho un recorrido por todos los temas. Es buena poniendo también conceptos, es divulgadora. ¿Hay algún término que esté por salir ahí del horno? ¿Algún término nuevo? No, eso fue un chiste y quedó y ya no nos gusta tanto. No te gusta tanto, pero me gusta a mí como... Fue un momento. Como concepto. Tati Española, @Tati Española, sí la encuentran en Instagram, aunque no se conecte mucho ahora. ¿Qué otras Pueden cosas escuchar mis podcasts en Spotify, está Placera y está Tortilleras, una memoria lesbiana. Lo recomiendo mucho. Estoy Bien. más ahí que en Instagram. Perfecto, excelente. Gracias, Tati, por haberte Gracias. venido. Un placer, Tati, gracias por venir. Arián en la operación técnico-táctica de Casa Yerbal Stream y está Betania haciendo ensalada rusa una vez más. Nos escuchamos la próxima. Yo Hasta soy la Efra. próxima. Chau, chau.